Saludos cordiales, amigos. La nueva exploración del espacio, vídeo 46. Evidentemente estáis esperando que hable sobre Artemis, el proyecto Artemis, o en particular Artemis 3. Pues mira, hablaremos sobre Artemis 3, 4 y si mucho me apuráis el 12. Porque en el último mes la NASA ha hecho meetings, simposium, conferencias, presentando lo que serán los robots, los rovers, los lander que han de ir al polo sur de la Luna para facilitar el trabajo de los astronautas de las naves tripuladas que lleguen a la superficie de nuestro satélite. Para ello ha involucrado ya a muchas empresas privadas. Esto creo que lo comenté en el vídeo anterior. Pero es que en este último mes ha involucrado a más empresas. Les ha dado un presupuesto de 600 millones de dólares para que envíen sondas a la superficie lunar. No lo entiendo. Aunque dentro de ese último meeting hay un detalle que sí estoy de acuerdo, y mirar que yo soy crítico con toda esta situación, pero hay un proyecto que a mí me ha encajado. He pensado, pues sí, tienen toda la razón en este sentido. Os lo adelanto, luego lo ampliaré. Enviar un Curiosity o un Perseverance, es decir, un rover con energía nuclear a la superficie de la Luna. Esto, desde mi punto de vista, perfecto. Luego ya veremos si se puede hacer, porque a lo mejor el proyecto vale 6.000 millones de dólares y lo anulan, que no me extrañaría. Pero, ¿os imagináis lo que sería un rover de largo recorrido, tanto en longitud sobre la superficie de la Luna como en tiempo, como Curiosity o Perseverance, analizando con un equipo de instrumentos científicos importante, analizando la superficie lunar? Esto para mí sí que es factible y interesante desde el punto de vista de la exploración del espacio. Luego pasaré a otro tema que poca información ha habido. Tiangwen 2. Tiangwen 2 es una nave automática de la China que tenía o tiene que ir a un asteroide para tomar muestras y devolverlas a la Tierra, como en su día hizo Japón en 2 ocasiones con su Hayabusa y Estados Unidos en una ocasión con su Osiris-Rex. Esto lo ampliaré porque hay fotos hasta de el asteroide que ha investigado la China. En estos momentos Tiangwen 2 se ha posicionado a una distancia y durante meses estudiará el asteroide, que tiene complicación para tomar muestras de su superficie, y posteriormente las tomará, volverá a la Tierra y seguirá su camino, como así ha hecho Hayabusa 2. Una vez de vuelta las muestras a la Tierra, proseguirá su camino hacia otro destino, hacia otro objetivo. Y en tercer lugar hablaré del MMX. Esto recuerdo que en unos vídeos de presentación ya lo había hablado. ¿Os acordáis de la NASA que ha suspendido el MSR, el Mars Sample Return? Pues MMX es Martian Mons Exploration. Japón quiere traer a la Tierra muestras no de Marte, sino de su luna Phobos. O sea, que puede ser que tengamos muestras del entorno marciano, no de Marte, mucho antes de que se genere un proyecto para traer las muestras caché que va dejando Perseverance en la superficie del planeta rojo. Esto lo quiere, el lanzamiento está previsto para finales de este año. Tardará, las muestras llegarían aquí en el año 31,
Pero de momento, si esto funciona, será el primera misión de la exploración marciana que vaya a traerse algo de Marte, de Phobos o de Deimos, en este caso de Marte. Claro, las informaciones tanto de la nave china como MMX están llegando casi cada semana. Poca cosa, sobre todo de la nave china. Pero os emplazo a visitar mi página web porque los que sé que la estáis visitando os estáis adelantando a mi vídeo, que siendo el 46 muchas cosas ya las he explicado en la página web hace 3 semanas, 4 semanas. Como en otras ocasiones os digo, no tengáis problema en comentarme en los vídeos correspondientes algunas dudas, algunas observaciones, ampliación de información o pedirme un cierto proyecto, que investiguemos, que hable sobre un cierto proyecto, aunque lo que sí es cierto es que los que me seguís estáis al día de la nueva exploración del espacio. Por eso vamos a entrar en tema, que no hay mucho importante en Artemis, pero sí tengo que poneros antecedentes de lo que ha sucedido este último mes. Como me gusta a mí hacer las cosas es por orden cronológico, aunque luego me desdiga de algo que ha sucedido. No que me desdiga yo, sino que hay informaciones que salen un cierto día y al cabo de 10 días todo lo que dice no es cierto, o no se cumple o no se puede cumplir. Pero vayamos a Artemis 3. El 9 de junio, a las pocas horas de hacer yo mi vídeo 45, la NASA presentó a los 4 astronautas que van a ir en la nave Orión a la órbita de la Tierra. Ellos son 3 personas que tienen mucha experiencia y un novato. Con experiencia, Randy Bresnik será el comandante, Luca Parmitano, un piloto, André Douglas, el novato, y Fran Rubio, el que se tuvo que quedar en órbita de la Tierra por los problemas de la cápsula Soyuz con las fugas que tenía. ¿Os acordáis? Bueno, pues André Douglas, el que he nombrado en tercera posición, este es el novato, no ha ido nunca al espacio. Bresnik, Parmitano y Rubio sí, y además con un bagaje de paseos espaciales importante. Sobre todo el italiano, Luca Parmitano. ¿Recordáis aquel episodio gravísimo que se produjo en un paseo espacial hace años, cuando un astronauta hubo fugas de agua dentro de la escafandra que llevan haciendo paseos espaciales, y cuando notó burbujas, gotas, agua dentro del casco, tuvieron que suspender urgentemente ese paseo espacial, esa EVA, para volver dentro de la Estación Espacial Internacional y os diría más, prácticamente salvarle la vida a Luca Parmitano. Pues este es uno de los que va a ir. Durante esta primera quincena de junio, la NASA, el día que presentó a los astronautas, seguían diciendo que Artemis 3 se iba a lanzar a finales del 27. Luego voces de dentro mismo de la NASA dijeron: esto es imposible. Si Artemis 3 tiene que ir a la órbita de la Tierra para hacer acoplamientos y maniobras con los módulos lunares, que en Artemis 4, ya veremos, van a ir a la Luna, si no están dispuestos, si no están ni construidos, no están probados. Por otro lado, las piezas de Artemis 3 van llegando al Kennedy Space Center.
Una de las primeras fue el tanque central, pero sin los motores RS-25. ¿Por qué? Siempre habían ido en los dos vuelos anteriores, cuando venía del hangar de construcción, ya salían de ese hangar con los motores acoplados. En esta ocasión no, vino solo el tanque y los motores vienen aparte. Porque, según han dicho, es más fácil, más rápido y más fiable montarlos en el Kennedy Space Center, en el VAP, en el edificio de ensamblaje, y que no vengan, más que todo por la precaución y el peligro de manipulación de esas cargas tan monstruosas. Hay poca información de los gastos que está asumiendo el proyecto Artemis en general. Pero ha habido personas del GAO, que es el que tiene que auditar los gastos de la NASA, que han puesto el grito en el cielo. Más de 6.000 millones de dólares por encima del presupuesto original. Pusieron un ejemplo espectacular. La nueva rampa de lanzamiento para llevar al SLS al lugar de disparo. Empezaron con 400 millones de dólares. Al cabo de un año, año y medio, eran 1.200. Hoy, por menos de 2.100, no se va a hacer esa rampa. La han anulado, porque esa rampa era la que tenía que disparar el SLS del Block 1B, no este. Y el Block 1B se ha anulado también. Es decir, que el cohete portador SLS va a quedar exclusivamente tal como lo conocemos nosotros, con las características que tiene ahora. No lo van a ampliar, no le van a dar más potencia ni más segmentos. Por lo tanto, esto ya ha quedado claro. Entonces, lo que yo hablaba, el 30 de junio hubo un meeting y la NASA empezó a presentar proyectos por 600 millones de 3 empresas privadas para que vayan preparando el terreno en el polo sur marciano para cuando lleguen los astronautas. Estas empresas han de poner unos landers, unos aterrizadores que tienen que estudiar la superficie, unos robots, herramientas, y esto ya lo han firmado. Los lanzamientos, pues a partir de finales de este 2026 hasta 2027 y 2028. 2028 cuando creen ellos que Artemis 4 va a ir a la Luna. Pero hay un proyecto, como os decía en la entrada, que a mí me ha gustado, que es el promesa. Es utilizar utilizando la maqueta de reserva de Perseverance que hay en la Tierra, modificarla y llevarla a la Luna. Lo que desconozco, con qué cohete, con qué segunda fase, si va a ser el SLS, porque hablaban de 2.000 kilos puestos en la superficie lunar. Claro que no tiene atmósfera la Luna, es más fácil. Pero tendrán que utilizar una mochila propulsora, una grúa propulsora como utilizó Curiosity y Perseverance. Esto es muy caro y complejo. De todas maneras, desde mi punto de vista, y mirar que soy crítico últimamente con todo lo que hace la NASA, que lo veo positivo. Claro, energía nuclear. Curiosity está desde el 2012 analizando la superficie de Marte. Perseverance desde el 2021. Y como van con energía nuclear, pueden estarse muchos años mientras funcionen el equipo científico. Pues esto se puede hacer en la Luna.
modificando lo que haya que modificar, pues este Promise sí que lo veo factible a nivel científico. Todo lo que sean empresas privadas que no han ido nunca a la Luna, que han de diseñar unos landers para poder aterrizar. ¿Sabéis vosotros? El 80% de las empresas privadas que han enviado vehículos a la superficie de la Luna en los últimos 3 años han fracasado. Han fracasado. No solamente de la NASA, de Israel, de Japón, de la NASA. Y ahora empresas privadas van a hacer esto y van a llegar a la primera. No. Y en este sentido, hace poco, 48 horas de cuando estoy grabando este vídeo, uno de los administradores de la NASA, en la primera época de Donald Trump, el Jim Bridenstine, el otro día hizo unas declaraciones que es lo que vosotros sabéis por mí. Dice, pero la NASA ha perdido los papeles, la NASA no tiene futuro, la NASA no tiene organigrama. Está pensando en Artemis 3, que tiene que acoplarse a los futuros módulos lunares o de SpaceX con su Starship o de Blue Origin con su Blue Moon, MK1, que es el de carga, o el MK2, que es el tripulado. Si no hay nada hecho. Sí, Blue Origin está construyendo, están en el banco de pruebas, está en la cámara de vacío. Ya no hablo de Starship. Este administrador anterior de la NASA llegó a decir que para que Starship pueda ir a la Luna y alunizar sin tripulación, porque primero lo ha de probar sin tripulación, claro, haciendo el trasvase de combustible en órbita de la Tierra, como mínimo van a necesitar de 10 a 12 vuelos más. ¿Cuánto nos ponemos? Si Starship ahora el próximo que lanzará es el 13, ¿a cómo nos ponemos? ¿2027? No. Lo difícil que es hacer un trasvase de combustible de una nave Starship a otra para que pueda proseguir su camino hacia la Luna con personas dentro. Perdón, en principio no irían personas, iría a la órbita lunar y allí Orión pasarían al Starship y luego alunizarían y ya están diciendo que cómo puede aterrizar Starship con lo poco estable que es aterrizar sobre una superficie lunar llena de rocas, cráteres, grietas. Dice, no lo ve factible. Este Bridenstine no lo ve factible. Dice, pasaremos los meses y los años y Estados Unidos no pisará de nuevo la Luna, con el peligro que comporta que China está probando su larga marcha 10 y va poquito a poquito. Ya os he comentado en algún vídeo que es posible que antes que acabe el 2026 harán un vuelo de prueba del larga marcha 10, el que ha de llevar la tripulación a la órbita de la Luna y el módulo lunar a la órbita de la Luna. Luego allí se acoplarían, bajarían y volverían a la Tierra posteriormente. Pues todas estas personas, que seguro que saben mucho más que yo, están diciendo lo mismo que vosotros me habéis oído decir a mí desde hace, no meses, no, más de un año. Ahora os hablaré de Tianwen 2, para los que no lo habéis seguido, porque es complicado seguir estos proyectos chinos. Las noticias van llegando porque a mí me llegan por otras vías, de personas que conozco y me dicen, oye, he conseguido esto, he conseguido lo otro. A veces tengo que contrastarlas, pero es complicado seguir los proyectos chinos.
Tiangwen 2 fue lanzado el 29 de mayo de 2025 y era el primer ingenio chino de la familia de los Tianwen. ¿Recordáis el Tianwen 1? Que en un solo vuelo fue a Marte, se puso en órbita, aterrizó, desplegó un rover y hizo una misión. Eso el primer vuelo. Pues Tianwen 2, que es de la misma, digamos, familia, saga de vehículos espaciales chinos, se lanzó el 29 de mayo del 25 para ir hacia un asteroide para coger muestras. Después de meses, sí, había alguna fotografía donde se veía que la nave estaba en perfectas condiciones y las noticias que llegaban que estaba en trayectoria. Pero las noticias era muy poca información la que llegaba. Tuvo que ser a través de unas estaciones de seguimiento de Europa que vieron operaciones, movimientos, cambios Doppler extraños de Tianwen 2 y dijeron, algo se cuece que Tianwen 2, después de, fijaros, un año largo de estar en trayectoria hacia el asteroide, alguna maniobra estaba haciendo que hacía variar el efecto Doppler y veían que algo se estaba cociendo. ¿Cuál es este asteroide? Un asteroide pequeño, no es nada importante. Kamo Olaweha. Muy bien, pues es un asteroide que en principio, a través de los telescopios, se creía que medía entre 40 y 100 metros de diámetro. Y se pensaba, lo digo en pasado, porque ahora ya veréis por qué lo digo así, se pensó que era un trozo de la Luna que había ido al espacio, por su reflectividad, su albedo, sus características, lo que se podía ver por telescopios. Dicen, es un trozo de la Luna de la cara oculta que recibió un impacto fuerte y uno de los trozos entre 40 y 100 metros se fue al espacio y quedó en órbita solar. El 7 de junio, como os decía, medios europeos se dieron cuenta que estaba haciendo una gran maniobra, un cambio de velocidad. Y el 11 de junio también observaron pequeñas maniobras. Y siguiendo esas maniobras y al asteroide, dijeron, se está posicionando cerca del asteroide. Nosotros no teníamos ninguna información de China. Pero este asteroide tiene un grave problema, que tiene un periodo de rotación de 28 minutos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo tomas muestra de un asteroide que cada 28 minutos da un giro sobre sí mismo? Es complicado. La velocidad de giro, cómo te acercas, tomas muestras y te vas. Esto es un gran desafío para esta misión. Primero, lo que hará Tianwen 2 es ponerse a una distancia que se habla entre 20 y 10 kilómetros para estudiar perfectamente al asteroide. Hará un mapeo y elegir puntos de contacto para tomar las muestras, que no se espera que sean muchos gramos. Pero debido al periodo de rotación que tiene Kilauea, Kamo Olaweha, es un nombre hawaiano, lo descubrieron unos científicos de telescopios hawaianos. Bueno, pues Tianwen 2 tiene 3 tipos para poder tomar la muestra de este asteroide. Un contacto rápido, como hicieron Hayabusa y Osiris-Rex. Contacto rápido, tomas muestras y te vas. Hacer un contacto más permanente con anclajes de fijación para no salir despedido por la velocidad
de giro, de rotación que tiene el asteroide. O por último, imaginaros, ponerse en órbita de este asteroide y girar también a la misma velocidad que él, con lo cual relativamente será que está parado sobre el asteroide. Esto no lo sabemos al final qué van a decidir, pero pasarán meses, porque lo primero es hacer un estudio de este asteroide por parte de Tianwen 2. El 6 de julio apareció la primera y única imagen en todos los medios de comunicación, una única imagen, y no es muy buena, aquí la estáis viendo vosotros, no es demasiado buena, pero ya se ve que es una roca como todos los asteroides, con algunos cráteres, algunos impactos. Gracias a la imagen podemos ver que no eran ni 40 ni 100 metros, que este asteroide tan solo tiene 20 metros de diámetro, con una superficie irregular. Y ahora toca esperar. Lo que sí se ha podido saber de nuevo es que no es de origen lunar. Aquello que os he dicho antes, que eran las previsiones de los científicos, no se va a poder comprobar porque no es de origen lunar. Es un asteroide del tipo E y que abundan en nuestro sistema solar. Por lo tanto, aquellas previsiones que tenían los científicos respecto a este objeto no se han cumplido. Han visto que no, estaban equivocados y que no es de origen lunar. A partir de ahora, ¿qué va a hacer Tianwen? Como os he dicho, primero estudio, luego toma de muestras por una de las 3 versiones que ha dicho China que tiene preparada. Partirá en abril del 2027, ha de partir de este asteroide, con la muestra la tenga o no la tenga, y llegará a la Tierra en noviembre de ese mismo año. Dejará caer una cápsula con las muestras si las ha podido obtener y seguirá su trayectoria, su misión. Por cierto, Hayabusa 2, que después de Ryugu va a otro objetivo, también se ha encontrado con un asteroide a mitad de su camino. Torifune. Torifune se ha podido descubrir que es un asteroide bilobular, que esto ya sabéis que os lo he puesto con 2 lóbulos, 2 pelotas enganchadas entre sí de 450 metros. Ahora, ¿qué hará Hayabusa 2? Hayabusa 2 tiene que seguir su camino, porque esto se lo ha encontrado y no lo tenía previsto, para llegar al 1998 KI/26 y llegará en el 2031. Hayabusa 2, que estuvo en Ryugu hace unos años, vieron que una vez dejada la muestra en la Tierra podía seguir su misión y buscar otros objetivos. Pues será este otro asteroide que se encontrará en el año 31. Sobre Tianwen 2 seguiremos. Yo lo escribiré en la página web, estos pequeños inputs que van llegando, y a ver si sabemos cuál de las 3 técnicas utilizarán para coger una muestra y si la misión envía más fotos, más imágenes, más mediciones, más detalles de este asteroide que está estudiando en estos momentos precisos. Vayamos a otra nave automática, esta japonesa, el MMX, del Martian Moons Exploration. Como os he comentado en la entrada, tiene que ir a tomar muestras de Phobos, del satélite, uno de los 2 satélites naturales de Marte, y traerlos a la Tierra. Ha de aprovechar la ventana de lanzamiento para finales de este 2026. Este proyecto ya se suspendió hace 2 años por motivos
de problemas con el cohete portador, el H3. Parece que ahora no hay esos problemas y por lo tanto a finales de este año, creo que es noviembre o diciembre, se ha de lanzar al espacio. En abril de este año, MMX ya ha llegado al lugar de lanzamiento, de la base de lanzamiento de Japón en Tanguishima. ¿Qué va a hacer este? Si todo va bien, se va a poner en una órbita marciana justo al lado de Phobos. Primero, lo normal, cartografiará la superficie de Phobos y Deimos, porque también podrá estudiar Deimos, y intentará aterrizar en Phobos en 2029. Se esperan recoger pocos gramos, 20-30 gramos de la superficie de Phobos, para devolverla a la Tierra en el año 31. Pero es que además, claro, Phobos es muy pequeño, llevará algún rover muy pequeño que dejará en la superficie de Phobos para que lo vaya estudiando, de construcción europea. A partir de ese momento, ya os iré informando en sucesivos vídeos, claro, no se sabe tampoco demasiado mucho si será efectivo o no el lanzamiento de MMX para finales de este año. Se intentará saber si Phobos y Deimos son asteroides captados por Marte o son parte de Marte que se pusieron en órbita por algún impacto. Eso saldremos de dudas si esta misión japonesa tiene buen fin. A partir de aquí esperemos las noticias. Repito, página web, que será la manera de que estéis informados de lo importante de la nueva exploración del espacio. Cuando sea necesario, haré un nuevo vídeo, que dudo que haya cosas muy interesantes con Artemis, pero puede haber problemas con Starship, con Blue Moon y con el propio Artemis. Y ya no digamos con el organigrama de la NASA para los próximos 2 años, no pongo mucho más. Aunque ellos hayan haciendo mítines y poniendo diapositivas de decenas de vehículos sobre la superficie de la Luna de aquí a 5, 6, 7 años. Eso no me lo creo. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro interés en los temas del espacio y os emplazo para el próximo vídeo. Un abrazo.